Hola amigos, bueno, hoy estamos en un lugar muy distinto del que están acostumbrados a verme. Ya no estamos en el agua, estamos en un campo y vinimos a probar el Xterra Elite. Bueno, yo tengo la Expedition Pack que trae auriculares y la bobina chiquitita esa que va a ser nuestra aliada hoy. Ahora les voy a empezar a contar todas las cosas increíbles y van a ver todos los hallazgos asombrosos que tenemos, pero les quiero mostrar el difícil terreno en el que estamos. Esto fue en la década de 1940, en 1930, un criadero de ovejas, de corderos, así que bueno, todas las cosas que encontremos tienen que ver con caballos y esas cosas. Miren lo que es esto, ¿no? Fíjense, un lugar muy difícil para detectar, lleno de raíces, de ramas, de espinas, pero bueno, vamos a empezar por lo primero, es lo primero. Vamos a aprender a usar bien este detector, por lo menos la parte básica, para salir y detectar con todo. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando llegamos a un lugar es, si tenemos interferencia, no es el caso porque acá estamos en el medio del campo y no hay nada de interferencia, apretamos el botón este de acá, configuración. Fíjate que la primera opción que nos trae es la de cancelación de ruido, y apretando este botoncito de acá y da vueltitas hasta que encuentra una opción donde vos no vas a tener ruido. Lo puedes hacer las veces que vos quieras. Vamos a darle de nuevo hasta que deje de hacer ruido. Te vine a mostrar cómo funciona el detector, pero de paso vinimos a detectar. Y fíjate vos, una señal súper alta, 85 de entrada. No te lo podés creer, ¿no? Muy cerca donde estábamos grabando. Y al lado de las raíces del árbol. A ver de qué se trata, ¿no? Me va a costar, ni te digo, acá al lado de las raíces del árbol. No fue buena idea empezar a detectar acá. Te juro, saco este objetivo y me voy a otro lado. ¡Ah! Una señal clarita, ¿eh? Acá está, mirá. Impresionante, es un pedazo de cobre o bronce puede ser. Fíjate vos, ¿no? Impresionante. Una de las primeras cosas que te quería mencionar es el modo de búsqueda. Con este botón de acá vamos a ir ciclando. Ahí está en playa 1, es recomendado para arena seca y húmeda de mar. Playa 2 sirve para bajo el agua salada. Parque 1 es para objetivos en general y monedas. Parque 2, joyería fina. Campo 1 para monedas y reliquias. Y finalmente Campo 2 es especial para monedas finas y también para reliquias. Lo que nosotros estamos buscando es una señal. Vamos a ponerle que esto es ida y esto es vuelta. Las señales que buscamos son las que suenan bien de ida y de vuelta. O sea, las que están llenas son las que a nosotros nos interesan, nos gusta escarbar. Lo que vamos a hacer es vamos a revisar si no se trata de algo superficial. Bien. Perfecto. En este sonido lo más seguro que sea es una bala, un pequeño plomo seguramente. Puede ser una vaina también. Así que vamos a escarbarlo. Hay muchas raíces acá, así que se complica un poco también. Generalmente cuando venís al campo lo que querés sacar
Son objetivos que sean de 40, que marquen de 40 para arriba. Pero bueno, vamos a escarbar cualquier cosa. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Exactamente. A ver. Acá, creo que acá está, mira. Acá la veo. Acá veo de qué se trata. A ver. Sí, exacto. Miren esto. Acá está. Como les decía, puede ser un plomo o puede ser una vaina. Exactamente una vaina servida. Es una bala de calibre 380 por ahí. Sí, 380 o 38. Está bastante arruinada. Bueno, te quería mencionar esto al principio también, y es el balance de suelo. Fíjate vos, apretando el botón de configuración, nos vamos a ir, vamos a ciclar toda la vuelta. Primera opción, cancelación de ruido, le damos al botón configuración nuevamente y ahí tenemos balance de suelo. Si nosotros apretamos este botoncito, nos aparece el seguimiento de balance de suelo automático. Pero si nosotros queremos hacer nuestro balance de suelo, en este caso está en 42, si yo aprieto este botón y empiezo a bombear, bien, fíjate cómo va cambiando, y va a buscar una posición donde quede estable. Fíjense este 91, 89. También hay algunas señales que te pueden confundir tranquilamente. El hierro muy podrido a veces en todos los detectores puede marcar muy alto también. Efectivamente, un pedazo de hierro. Esto es una tijera de tuzar las ovejas. Efectivamente acá hubo una empresa de ovejas que se dedicaban a la lana, así que perfecto. Sí. Buen objetivo, buen objetivo. Otra cosa que te quería mostrar es el pinpointer que tiene, y es muy fácil de utilizar. Cuando tenés la señal, apretás el botoncito de acá y te muestra esta señal, y en el medio, cuando se cierra, es el centro. Y lo que tenés que hacer es clavar la pala teniendo en cuenta el centro de la bobina. Por suerte llovió, así que la tierra está bastante floja. $50 y pico puede ser una moneda actual, puede ser. Medio difícil acá, pero ¿por qué no? Acá está. Miren esto, una chapita. Otra chapita más. Otra chapita más. Mirá qué interesante. Zona de chapitas cuadraditas es. Pero bueno, fíjense que importante, que está respondiendo muy bien la bobina chiquita en el campo, encontrando todo tipo de objetos. Bueno, fíjate otra cosa, te quería mostrar el botón este de acá que tiene la herradura. Sirve para activar o desactivar el sonido del hierro. Si yo lo activo ahí, fíjese cómo empiezan a aparecer muchas señales de hierro, así que te das cuenta de lo contaminado que está el piso este. Mirá cómo aparecen por todos lados señales de hierro. Así que no lo vamos a usar así, le vamos a quitar el hierro.
Fíjate vos, una de las cosas que te quería comentar, lo fácil que es trabajar con esta bobina con tanta vegetación. Acá me puedo meter con la bobina por todos lados, revisar bien. Con la grande se complica un poco. Y mirá, justo acá tengo una señal muy clara en 86. Y lo que te quiero mostrar ahora es la potencia. Fíjate vos como con estos dos botones de acá, menos y más, puedo subir y bajar la potencia. Por supuesto ahora lo estoy usando al mango. Vamos a poner bien en 25. Vamos a acabar esta señal. Suenos muy mineralizados, muy contaminados. Te sirve bajarle la potencia. Cuando también hay muchas interferencias, también te conviene bajar la potencia. Así podés detectar con más claridad, escuchar sonidos más claros y señales más claras. Ahora tenemos una en 86, me encanta. Bueno, te digo que estoy sacando un montón de objetivos, Creo que llegué y caminé 3 metros. Acá está, mirá. A ver si lo veo, es algo grande. Ahí está, mirá. ¡Wow! Mirá esto. Un estribo de bronce. Sí. Claro, esto es toda zona de caballos. Así que hay un montón de objetivos de este tipo. Seguramente de 1940 por la forma, 1930 tal vez. Bueno, un objetivo lindo. Hemos conseguido. Lindo, sí, me gusta. De este lado, ¿ves ahí? Tenemos una palita y tenemos unas marquitas. Cada marquita representa la profundidad. Así que sabemos que no está tan profundo. Es una profundidad estimada, estimativa. Pero bueno, nos ayuda a hacer el pozo. Entre el número y el sonido y la profundidad podemos estimar más o menos qué objeto es. Yo no tengo ni idea en este momento qué es. ¿Ven? No estaba tan profundo, así que estaba bien. Porque estoy fuera de mi ambiente son las playas. Así que no tengo ni idea qué puede llegar a ser. Acá está, miren. Acá está. Esto sí, ya sé qué es. Esto sí, ya sé qué es. Esto es una arandela de una carpa. De una lona de una carpa. Y es de bronce. Así que el objetivo es bueno. Perfecto. Perfecto lo que vengo encontrando. Muy bueno. Una de las cosas que te quería mostrar de este detector, que está buenísimo, fíjate, de este lado tiene para prender la luz. En este caso el botoncito es ahí, lo prendemos y la pantalla se pone roja para poder verla de noche. Está buena que no sea de otro color para que no sea tan intensa. Y otra cosa más que es increíble de este detector y que está buenísimo, si vos mantenés presionado ese mismo botón durante unos segundos, lástima que no te lo puedo mostrar de noche, mira esto, una linterna LED, así que no gasta mucho, pero ilumina un montón. Y vamos a sacar este objetivo, que no suena muy bien, pero suena. Ahora no suena tan bien como antes. Está bastante profundo, Decís que pensás que con la bobina chiquita perdés profundidad, pero es muy poca la profundidad que se pierde, porque hasta ahora vengo encontrando objetivos muy enterrados. Acá tenemos algo.
Acá está. Bien, perfecto. Sí, señor. Sí, miren lo que tenemos acá. Muy, muy interesante. Muy bonito hallazgo. Es una manija de algún tipo. Seguramente de una ventana. Sí, seguramente de una ventana. Miren lo que es esto, qué bonito. Bien, acá terminamos de tapar eso. Y acá tenía una señal 92. Claramente es algo de plata o de cobre. Está bastante profundo. A ver. Bien, acá había acá está, mira, ahí lo vi. Una villa parece. Sí, 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 mira. Mira lo que es esto. Mira, ahí está. ¡Qué grandota! De caballo. ¿Ves? De cobre. De cobre niquelado, ¿ves? Ese color. Es de cobre niquelado. Si no es de plata, es de cobre niquelado. Mirá todas las cosas que encontré. Muchos amigos me estuvieron preguntando por Instagram, por Facebook, por YouTube si es un detector que vale la pena para empezar a detectar, y yo te digo que vale la pena si empezás a detectar, comprar este detector, o si tenés uno muy antiguo y querés modernizarte, este detector vale la pena, vas a ver. Haceme caso, no te va a defraudar.